esta mesa de debate y saludo con gusto a Trixia Valle. Ella es maestra en Educación para la Paz. Con el gusto de saludarte y, por cierto, colaboradora de este espacio. Y con nosotros saludo con gusto a Ulises Zamarroni. Señor Zamarroni, con el gusto de saludarte nuevamente, analista de Mega Noticias, por supuesto, periodista, y el día de hoy nos acompaña. Les pido una opinión de 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa. Y me arranco contigo, Trixia. Hace un momento comentaba con el presidente de la Asociación de Padres de Familia del Estado de México y él comentando pues lo que se repite en muchas escuelas del país, las fallas en la infraestructura de las escuelas, como la falta de agua, la falta de energía eléctrica, pues impacta al desarrollo, al aprendizaje de los estudiantes y luego, ¿por qué nos quejamos que estamos muy mal en matemáticas o en español o en ciencias naturales? Trixia. Así es, Gabriel. El tema del entorno nos modifica nuestra forma de proceder y de pensar. Cuando estamos en un ambiente hostil, en un ambiente que no tiene los servicios básicos como agua, limpieza, que tenemos vidrios rotas. De hecho, hay una teoría muy importante de Yale, que ese es un experimento social, en un lugar donde dejaron un auto con una ventana rota. Y la gente se sentía con derecho de llegar a pasar y seguirlo rompiendo y rompiendo y rompiendo. Pasa lo mismo. Entonces, eso genera también un entorno violento, que ya de por sí estamos en una época de altísimo bullying, de altísima violencia escolar, y que esto pues ahora sí que alimenta más el que empiecen a surgir este tipo de actitudes. Y pues además el estudiante que no puede ir a un baño limpio, que está en un entorno donde a lo mejor hay demasiados alumnos y la ventana no abre, pues todo eso va modificando su forma de ser y su forma de actuar. Terrible, ¿no? El entorno violento al que están los estudiantes teniendo que ir a la escuela, haciendo la estadística que dábamos hace un momento. Pues imagínate, Ulises, 25,000 escuelas que no tienen agua, nada más para empezar así leve, ¿no, Ulises? Imagínate nada más, Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias también a Trixia. Y bueno, a ver, 25,000 escuelas que no tienen agua. ¿Cuántas son las que no tienen luz? ¿Cuántas son las que no tienen los maestros completos? Nada más hablando de la infraestructura básica, si hablamos de los espacios, hay, por ejemplo, estados como en Sonora, Colima, Michoacán, en zonas de costa donde requieren a fuerzas aire acondicionado los estudiantes para mejorar las condiciones de educación. No tienen aire acondicionado, no tienen ventiladores, no tienen, obviamente, si no tienen agua potable, tampoco tienen luz muchos de ellos. Entonces, hay realmente carencias importantes, carencias estructurales que son muy importantes y que no han cubierto las autoridades educativas y esperan que los padres de familia sean los que tengan que cubrir eso por medio de las cuotas, por medio de rifas, por medio de kermeses, por medio, haciendo obras incluso para tratar de solventar esas carencias que ya van sumándose año con año. Por ejemplo, hay escuelas en los límites de Michoacán y Colima, los límites de Michoacán y Jalisco, donde no tienen aulas completas, donde son salones de lámina, salones de madera, donde abren una bodega y tratan de habilitarla para que sea un espacio escolar, porque urge la educación y cada día hay más alumnos o pretenden que haya más alumnos. Sin embargo, pues con esas condiciones, ¿qué es lo que hacen? Obviamente no motivan a que los niños se queden en las escuelas y terminan en la deserción escolar, que también ha sido un problema que va en aumento constantemente, pero si en algo nos hemos encontrado también es que faltan estadísticas, faltan datos concretos de cuántos niños han dejado la escuela por fallas en infraestructura, cuántos por fallas en los maestros, cuántos por diferentes fallas que existen desde la Secretaría de Educación Pública, desde las escuelas, los directivos, los maestros, y efectivamente cuántos por las necesidades de los padres de familia. Pero sí nos daremos cuenta, claro, Gabriel, que falta infraestructura, que es urgente la infraestructura, y entre más rural, más alejada sea de las zonas urbanas la escuela, más fallas habrá. Ya. Al final de cuentas se resume en una falla.
falla que en este caso pues es de infraestructura y que impacta, y esa falla se vuelve cada vez más grande. México, con sus más de 130 millones de mexicanos, con este tipo de escuelas, a mí me parece impensable que con lo que es México, con lo que representa, tengamos todavía ese problema de infraestructura fallida, hablando en escuelas, tanto que presumimos, Trixia, que tenemos estudiantes que se van al extranjero, que logran posgrados, porque al final de cuentas estamos hablando, digamos, de la educación básica, ¿no? Inicial, primaria y quizás secundaria, que es, digamos, la base para el futuro profesionista, Trixia. Así es, yo creo que el descuido que de hoy se está dando en el tema de las escuelas es inaudito, porque finalmente es donde nuestros niños pasan entre 6 y 8 horas, y además es donde van a adoptar el amor al estudio. Un niño que desde chiquito se va a ir a pelear, se va a ir a llenar de piojos, claro, se va a ir a un lugar donde no puede ir al baño, se tiene que aguantar. ¿Cómo le dices a un niño que está dejando el pañal que se tiene que aguantar para ir al baño? ¿Cómo le dices que no se va a poder lavar las manos, las infecciones? Entonces, una película que me gustó mucho es la película de Radical, de Eugenio Derbez, en donde muestra cómo el amor de un maestro y de un docente puede cambiar la vida completa de una comunidad. Pero sin esa comunidad, pues definitivamente no hay ni siquiera lo básico para que pueda haber las condiciones. Para que un niño o una niña aprenda, pues obviamente empiezan, así como vemos ahí, pues un ventilador, muriéndose de calor, a lo mejor no pueden tener el aprovechamiento, a lo mejor no entienden, a lo mejor les da sueño, el tema de los baños dañados, todo roto. Y entonces cuando se le pide también a padres de familia que participen y que hagan, como decían, las rifas, pues tampoco es justo, porque esto es un presupuesto federal, el cual debería estar abasteciendo, como se decía en otras épocas, de escuelas que incluso, o sea, en administraciones pasadas hubo todo lo que fue gobierno digital y la parte de educación digital con pantallas, que se equiparon las escuelas con pantallas, con cañones. Pero si hoy estamos empezando un tema de que no hay ni luz, ni agua, pues ya aunque tuvieran ese equipamiento, que dudo mucho que lo haya, pero si hubiera, pues tampoco se puede aprovechar. Entonces creo que es una gran llamada de atención para revisar cada una de las infraestructuras. Entendemos que la pandemia también hizo muchos estragos porque se robaron muchas cosas y asaltaron, y hubo maleantes que entraron a vaciar las escuelas cuando estuvieron en pandemia sin vigilancia, pero eso ya fue hace 3 años, Gabriel, ya regresamos a la vida normal hace 3 años, yo creo que ya no es pretexto. Sí. Y pensar que hay talentos gigantescos de niños que se pueden estar yendo a la basura por el hecho de no tener estas condiciones para aprender. Oye, increíble lo que bien comentábamos, ¿no? En unas partes del país, el calor, quizás, por ejemplo, ahorita que comentaba en el Estado de México, la falta de techos con impermeabilizante para evitar que se llueve y se meta en las goteras, y pues imagínate, ¿no? Por un lado el calor en los estados como Sinaloa, Colima, Baja California Sur, ahora Durango, Estado de México con las bajas temperaturas. Me tengo que ir a la pausa, pero ¿y en dónde están los consejos escolares de participación social que tanto se presumieron, sobre todo en cuanto al manejo de recursos, que serían los propios consejos escolares que determinarían el uso de los recursos? ¿Dónde está esta política pública que pues quizás en su momento parecía una buena idea, y yo creo que pues ¿dónde quedó? Me gustaría regresar con eso. Voy a la pausa y regresamos. Segunda parte, y yo hace un momento preguntaba, bueno, ponía en la mesa esta figura que se vendió como algo pues que iba a evitar la corrupción de los recursos de las escuelas, en el manejo sobre todo de los recursos que se destinan a las escuelas, la creación de estos consejos escolares de participación social, y que me parece que al día de hoy pues o se esfumaron o no sirvieron, o realmente pues quedaron pues como que de lado y se sigue haciendo lo mismo, o realmente no ha funcionado. Y me voy contigo, Ulises, adelante. Muchas gracias, Gabriel. A ver, estos comités, estos grupos, estas agrupaciones que se hicieron en muchas escuelas, no en todo el país, principalmente fue en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en las zonas más marginadas donde se realizaron, porque iban a recibir recursos precisamente para infraestructura, millones de pesos. Hay escuelas que recibieron
500,000 pesos. Muchas escuelas, por ejemplo, en Colima recibieron 500,000 pesos, 250,000 pesos. Y aparentemente, pues para hacer obras importantes, edificar algún aula, poner en marcha aires acondicionados, ventiladores, etcétera. Sin embargo, en muchas escuelas los comités se disolvieron o siguen ahí nada más como un ente administrativo. Ya no se supo qué pasó con los recursos que llegaron del gobierno federal, porque eso fue parte de las propuestas que había hecho el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y pues el dinero ahí se quedó. No se supo qué fin tuvo, como no se tenían que justificar peso por peso, no se tenía que transparentar en qué se gastó cada centavo. Bueno, pues muchas escuelas simplemente se hicieron ojo de hormiga, no pasó nada, y no hay quien les pida cuentas. Y vemos que las escuelas van de mal en peor. Ya lo mencionaba Trixie, a ver, falta agua, no hay luz, falta infraestructura, los salones muchos cayéndose. Vemos cómo están en Chiapas, en Oaxaca, tras los sismos de años anteriores, y no logran solucionar las cuarteaduras que tienen, las fallas ya estructurales que detectan en muchos salones, en muchos inmuebles, tampoco han sido restablecidas. Y siguen acumulándose los daños. El problema es que no hay recursos porque ya los daños ya son mayores. Si antes era una sola cuarteadura, hoy hay una afectación estructural en un inmueble, ya no hay manera para repararlo. Se tiene que derribar. Sin embargo, pues ¿cómo lo van a derribar si todavía es útil y no hay a dónde mandar a esos niños? Entonces vemos que precisamente esos comités que creó desde el gobierno federal o que fueron creados precisamente para recibir, para administrar los recursos, bueno, pues no han tenido los resultados que esperábamos, y no hay manera de exigir transparencia porque si hacemos una solicitud de información, pues la van a ir atrasando, no nos la van a contestar, y bueno, pues nos vamos a quedar esperando precisamente respuestas cuando deberíamos de ver antes en qué se gastaron los números, en qué se gastaron los pesos, pues ver los resultados en las escuelas. Ya. Trixia, dicen que en política pública el amor se muestra en el presupuesto. ¿Es un tema de presupuesto esto de la infraestructura escolar, Trixia? Pues mira, a mí me tocó ir con la doctora Patricia Ganem a las 5 sedes de gira cuando se fundó CONAPACE, que son los Consejos Nacionales de Participación Social, y ahí me tocó exponer que el recurso se eligiera hacia la parte de la prevención del bullying, pero CONAPACE de ninguna forma pretendía que fuera a cargo de todo el mantenimiento de la escuela. O sea, eso es otro apartado, eso está en la parte de la Secretaría de Educación Pública en bienes inmuebles y materiales. Ese es todo un departamento que tiene un presupuesto aparte. O sea, los Consejos Nacionales de Participación Social eran para dar escuela para padres, para dar programas de prevención de bullying o acoso escolar a los alumnos, para hacer pequeñas mejoras en el inmueble, como construir una cancha, por decirte, o sea, pero no para mantener de que se cayera el techo, o sea, esa no es su función. Estos consejos fue obligatorio fundarlos, esto fue en la época del maestro Lucambio, o sea, cuando él era secretario antes de fallecer, que en paz descanse, y pues me parece que era una buena iniciativa porque era un dinero extra para hacer cosas extras. Ahora, si en este momento la parte que ve toda la parte de inmuebles en la SEP está queriendo recargarlo, pues ahí está una obviedad que está mal. Yo creo que más que nada aquí lo que estamos viendo es que los recursos no se están aplicando. Ahora creo que también hubo otro cambio, esto no estoy segura, pero creo que se le empezaron a dar esos recursos de mantenimiento al director. Y muchas veces, o no muchas, pero en algunas ocasiones, puede suceder que esa administración no esté del todo bien. Entonces también yo creo que una auditoría a cada director, si es el caso que el recurso que tengo entendido lo están administrando ellos, pues pedir una rendición de cuentas. Yo creo que vale mucho la pena porque lo que no se audita, pues no se puede saber qué es lo que está realmente sucediendo. El tema aquí es que tenemos que ver como prioridad a la infancia y a la niñez. Llevamos 20 años sin políticas públicas buenas hacia los niños, hacia los adolescentes, más que darles ahí dinero por estudiar, que eso no sirve de nada. Yo mejor no le des dinero y darle un incentivo para que sí quiera aprender,
para que sí se pueda ganar una beca para ir al exterior a estudiar, una maestría, Claro. ese tipo de cosas, intercambios, olimpiadas del conocimiento, que a lo mejor le regales una computadora al niño que gana. Esas cosas sirven más que el hecho de cada mes darle dinero a sus papás, que a lo mejor lo gastan en alcohol, o lo gastan en vicios, o lo gastan en comida, ¿no? Muy viable, pero al final al niño, o sea, sí es un beneficio indirecto, pero también en las familias hay que recordar que pues no siempre se usa para el fin que es, o sea, yo creo que el confiar plenamente en que la familia va a hacer un buen uso de ese recurso que se le da al estudiante no siempre sucede. Confiar en que el director va a hacer un buen uso de ese recurso que se le da, pues no siempre sucede. Entonces yo creo que el tema aquí es revisar en dónde está el dinero, porque dinero sí hay. La Secretaría de Educación Pública es la que más recursos tiene en todo el país. Oigan, déjenme ya enfilarme al cierre. México retrocedió en los resultados de la prueba PISA 2022. Desde el 2022 no se ha realizado. Salimos muy mal en matemáticas, lectura y ciencias en esta prueba PISA. Se supone que esta administración la está planteando que sí se realice con jaloneos, medio que sí, medio que no. Parece ser que sí se va a realizar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se va a reflejar México teniendo en cuenta este problema? Súmale los sindicatos, súmale la cuestión de inseguridad y súmale un montón de otras cosas más. ¿Cómo iremos a salir si es que ya vamos mal esto en la prueba PISA? Con razón el gobierno no la quería realizar. Ulises. Efectivamente, Gabriel. A ver, vamos a salir de mal en peor. Si estábamos en cuartos y teníamos un nivel de cuarto de primaria o de tercero, si teníamos niveles muy bajos en lectura, en matemáticas, en ciencias, pues vamos a ir peor, porque la deserción escolar, aunque tampoco es... son públicos los datos, sí los tiene la Secretaría de Educación, sí saben cuántos niños dejan de ir a la escuela y por qué razones. Entonces, nos daremos cuenta de qué tamaño es las fallas en la infraestructura cuando sepamos realmente qué tanto les ha afectado a los niños, qué tanto ha afectado en el aprendizaje de los menores, en el aprovechamiento escolar, porque invariablemente, a ver, es donde hace muchísimo calor, no hay ventiladores, no hay aire acondicionado. Donde hace mucho frío, pues no tienen calefacción, tienen techos de lámina, pues más se enfrían todavía. Entonces, estas condiciones climáticas afectan el aprendizaje de los niños. Muy bien. Trixia, tienes 30 segundos. Adelante con tu conclusión. La conclusión es que los niños y las niñas merecen un buen trato que empiece por ambientes saludables, por una infraestructura decente, por unos baños limpios y que todos como sociedad nos debemos de unir a lo mejor con un apoyo, con una ayuda y sobre todo esto que yo mencionaba de hacer una auditoría de dónde está el dinero. Yo me quedo con esto que decías de los incentivos. ¿Cuántos jovencitos pues con estas escuelas van a querer seguir estudiando, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Cerramos. Gracias, Trixia. Gracias, Ulises. Buena tarde. Buena tarde también para usted. Quédese a continuación.